canción me hizo aterrizar en tiempo y espacio cómo me llega esta canción, ¿no? Fue que perdona multitud de errores, me hizo bien. Deseo hacer esto con la mayor responsabilidad y con el mayor temor de Dios, ¿sí? Así que el deseo es poder compartirles acerca del libro de Esdras, ¿sí? Si no le que lo busquen, quizás en estos días podamos, Dios mediante, ver un pantallazo breve de este libro precioso del Antiguo Testamento. Hoy algunos capítulos, un pantallazo muy breve, mañana, pasado y pasado de pasado, ya en 4 reuniones poder ver un poquito de este libro. Un pantallazo, seguramente ustedes lo van a poder estudiar en profundidad, pero el deseo es este. Estuve viendo la guía de los devocionales, la verdad, precioso. Te diría otra palabra que usan en Buenos Aires: fachero, facherito, lindo. Y sobre todo que los temas que abarcan los devocionales están muy buenos. Así que espero que Dios bendiga mucho a la gente que va a compartir los devocionales, los distintos grupos, y puedan transmitirnos de parte de Dios esa seguridad que Él nos quiere dar de en medio de las circunstancias, ¿sí? Va a ser quizás un ámbito más introspectivo, hacia adentro de ustedes. Yo quiero compartirles, o tenía en el corazón a partir de este estudio del libro de Esdras, el deseo de poder en la juventud reparar algunas cositas del corazón de la juventud, algunos conceptos que son necesarios para este momento que vamos a vivir o que estamos viviendo, que es post-pandemia. Es un momento distinto al que estábamos viviendo. Es un momento totalmente distinto. Fue un momento distinto al que vivimos en la pandemia y es un momento distinto a este que yo le diría post-pandemia, porque algunos dicen que la pandemia no terminó, creo que también están en lo cierto. Pero si te digo muy sinceramente, muy honesto, no estamos como en la pandemia. Hay como otra libertad. Ya las actividades se van reincorporando casi todas. Pero a nivel de iglesia va a ser distinto. Va a ser distinto a lo que estaba. Entonces yo pensaba en la temática de un corazón. 2 palabras. Un corazón. Un corazón dispuesto a volver es el que vamos a ver hoy. Un corazón dispuesto a resistir. Un corazón dispuesto a continuar a pesar de las adversidades y un corazón dispuesto a hacer cumplir. 4 partes de un corazón que necesitamos en medio de la juventud cristiana poder reparar para poder así hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar muy breve y comenzamos a leer. Padre nuestro, en este día realmente hay, Señor, mucha responsabilidad, mucho temor al abrir tu libro. Señor, quisiéramos ponernos en tus manos. Señor, como decía Kevin en la oración, Señor, que podamos decir las cosas con amor. Señor, que podamos realmente, estas palabras sean de amor para los chicos, para todos. Señor, y nos dirijas. Realmente estamos muy agradecidos. Señor, yo personalmente estoy muy agradecido. Señor, y quisiera servirte en amor. Señor, que seas la meta, que tu gloria sea la meta y que puedas mostrarnos tu verdad, Señor, y alcanzarnos con tu verdad. Te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si el volumen está fuerte, está bajo, regúlenlo, a comodidad me lo subí un poquito, ¿sí? Vamos a ver en Esdras capítulo 1, vamos a leer rápido unos textos. Mira, Esdras, quizás vos conocés de la Biblia, pero quizás no conocés nada. El pueblo de Dios es el pueblo de Israel. El pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Es un pueblo que tiene miles de años, ¿sí? El pueblo de Israel comenzó siendo liderado por distintos líderes que Dios ponía. En cierto momento ellos quisieron tener rey, como todas las demás naciones que tenían alrededor. No era el deseo de Dios, pero tanto querían rey que Dios les puso un rey, que fue Saúl. Después de Saúl vino un rey que se llamó David, que quizás ese lo conoces más, el rey David. Después de David vino Salomón, pero Salomón hizo cosas muy buenas y también hizo cosas muy malas, detrás de las cuales ya la monarquía, por así decirlo, se dividió en 2, con un reino de Israel dividido en 2 partes, y ya de esas partes cada rey de cada parte hacía las cosas peor, algunos hacían un poquito mejor, pero cada vez peor hasta que finalmente Dios
realmente como que me parece que rebalsaron la cuenta de los pecados y Dios le permitió ser conquistados, ser llevados cautivos. Destruyeron su ciudad, destruyeron todo lo que tenían y se los llevaron a todos a Babilonia, ¿sí? A un lugar muy lejos de ahí. Pensá que no había transporte motorizado de ningún tipo y los llevaron como la nación sometida, ¿sí? Tuvieron que estar muchos años ahí, pero la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios es grande. Dios había dicho que ellos en un momento iban a volver a Jerusalén y a su tierra, ¿sí? Este es quizá el momento donde esos años de cautividad se cumplen y Dios empieza a hacer volver a su pueblo a su lugar. Primeramente ellos obviamente que no tenían ningún rey porque estaban cautivos, no van a tener ningún rey, ningún gobernante que no sea extranjero, que no sea de quien conquistaba. Y bueno, esa persona se llamaba Ciro. Ahora, el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios dijo, bueno, ahora van a volver, vas a ver que no hay ningún impedimento que pueda hacer que ellos vayan a volver, ¿sí? Que ellos vuelvan a donde tenían que hacerlo. Y van a pasar cosas que te van a llamar la atención, lo vamos a leer juntos. Dice Esdras 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que fue un profeta. Ellos hablaban lo que iba a pasar, porque la Biblia no estaba escrita todavía, o no completa, ¿sí? Jeremías hablaba, dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, ¿sí? El cual hizo pregonar de palabra, quiere decir llevar por todas partes en caballos a gente que lo diga, por todas las ciudades, y llevar una noticia, ¿no? Y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros, de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hasta acá. Resulta que Ciro, este gobernante de este imperio, en su primer año, decís, ¿qué pasó? Algo out of context, como dicen ahora, ¿no? Fuera de contexto. Ciro no era un gobernador temeroso de Dios, un tipo que buscara a Dios, un hombre que buscase a Dios. No era una nación que buscase a Dios. Entonces Dios le habló y le mostró. No me preguntes cómo. Ciro se levantó un día y dijo, Dios me dijo que le edifique casa en Jerusalén. ¿Sí? Que tenían que levantar el templo, lo tenían que edificar. El templo que estaba en Jerusalén, ilustre, símbolo y baluarte de esa nación, tenía que ser levantado en una ciudad que estaba destruida, pero que vayan por favor a hacerlo. Entonces hizo salir y decir por todas las ciudades que todo el que quiera y que todo el que tenga el deseo vaya y sea Dios con él, y toda la gente que esté al lado le ayude con ganado, con riquezas, ¿sí? Con ofrendas voluntarias, pero como por así decirlo, vía libre para que todo el que quiera ir vaya. Pues es una locura. Seguramente que eran su mano de obra, seguramente que a ellos les convenía tener toda esta nación, por así decirlo, bajo su dominio, pero Ciro, en el tiempo que Dios había dicho por medio del profeta, los envía y abre la puerta para que todo el que quería ir pueda ir. Dice, versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban a sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, cuando los llevaron cautivos, ¿sí? En el momento que los habían llevado cautivos, los habían conquistado, se habían llevado muchas cosas, bueno, se las devolvió. Y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata,
29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Y todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Primer capítulo. Si vos decís, che, pero ¿de verdad es esto? Abro los ojos y digo, ¿es en serio? Vos pensate, ponete en el pueblo de Israel cautivo en ese momento. ¿En serio nos dan libertad para volver a Jerusalén? Totalmente. Por donde lo veas. No solo que vas, sino que también te tienen que ayudar todos tus vecinos. Imagino gente de ahí, dándote riquezas, ofrenda, ganado, todo para que te mantengas. Andá y vayan. Pero nos mandan a construir el templo, pero todas las cosas del templo son cosas muy específicas, no se usa cualquier cosa en el templo. No, todo lo que se habían llevado del templo en la conquista te lo devolvemos todo, por cuenta. Está el inventario, esto, lo otro, lo otro. Toma, vayan. Y todo lo que necesiten y vayan, construyanlo. Todos los que quieran. Es decir, pero no nos van a mandar a nadie que nos monitoree, que nos mande. Nadie. Vayan. ¿Cómo son los tiempos de Dios, no? Siempre me imagino yo también, situaciones donde pasamos dificultades o tuvimos que tener largas esperas en cosas que queríamos, ¿no? Es decir, Dios tiene el poder para cambiar esta situación y vos te das cuenta que Dios no solo tiene el poder para cambiar tu situación, Dios tiene el poder para cambiar esta situación. Que un pueblo que no era un pueblo temeroso de Dios le diera libertad para volver a Jerusalén, los ayuden con ofrenda, le den todo lo que necesitaban, permiso, libertad, todo para que vayan. Es una locura. Mucho más grande que tu problema, con todo respeto. Mucho más grande que el mío. Pero en un momento a otro, total libertad. Este es el libro de Esdras. Capítulo 2. Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, te hago un parate, Nabucodonosor había sido quien había conquistado en su momento, ¿sí? Entonces ahora devuelve lo que Nabucodonosor había tomado y se libera a la gente que Nabucodonosor había llevado. Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, que sería un líder del pueblo, y con Jesúa, otro líder del pueblo, que estaba con Zorobabel. Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsam, Mispar, Bigvai, Reún, Baana. El número de los varones del pueblo de Israel era una lista enorme, que no te la voy a leer, por supuesto. Pero pensá esto, versículo 36. Dice, los sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, los hijos de Pasur, los hijos de Arim. Versículo 40, los levitas, los hijos de Jesúa y de Carmiel, los hijos de Odavías, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater. Versículo 43, los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot. Distinta gente, que no solo es el recuento de quienes volvieron, sino que cada uno tenía un oficio particular. Los sacerdotes eran los que ofrecían los sacrificios por el pueblo en el templo. Los levitas eran gente que viene como de una descendencia de Aarón, que era gente que había nacido y tenía el cargo puntual de manejarse en el templo. Pero también estaban los porteros, también estaban los cantores. Cada uno tenía una tarea específica, puntual, que tenía que cumplir. Y prestame atención en esto, porque no podía uno cumplir la tarea del otro. Si no estaba el que tenía que hacerlo de la familia, tenían que esperar que encontrasen uno de esa familia, porque ese era muy importante. Era irreemplazable. Y vos fijate las distintas tareas que tenían cada uno. Todos estos volvieron. Te hago un omitir intro, como en el Netflix. Dice en versículo 64, toda la congregación unida con un solo hombre era de 42.360,
sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.367 y tenían 200 cantores y cantoras. Entonces yo te hago que me hagas una cuenta con el celular, ¿lo tenés ahí? Dice, eran 42.360, ¿lo tenés? ¿Me lo sabés? A ver, me haces la cuenta, ¿cuántos eran? 42.360 más 7.337. Serían casi 50.000 personas. Más o menos, ¿no? Sí, diga, si faltan los cantores, bueno, falta todo el ganado, la verdad, un ejército de gente, yendo un camino de días, ¿no? Yendo un camino de días. Dice, versículo 68, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según su fuerza, quiere decir, según su posibilidad, dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todos en sus ciudades. Vos fíjate que este recuento de qué tareas hacía cada uno no es trivial, no es algo más, porque lo vuelve a mencionar ahora. Y te termino leyendo del capítulo 3 y vamos a lo que queremos comentar en el día de hoy. El capítulo 3 dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, este líder que tenían, hijo de Salatiel, Jesúa, el otro, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas, esta gente designada para el templo, de 20 años para arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Quiere decir que ellos asistían a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albaniles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, estos cantores, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová de nuevo. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto en la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor, este llanto, de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo y gritaba con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Bueno, no sé si se entendió, creo que sí. Todo un pueblo, el gobernante les da permiso, vuelven como 50.000 personas, sin contar el ganado, sin contar los cantores, sin contar todo esto, una turba gigantesca, vuelven a su lugar, camino de días, y lo primero que hacen es activar la obra del templo. Si bien se estaban echando los cimientos, ellos activaron la obra del templo. Pero te voy a poner unos detalles que van a ponerte un poco más en contexto. Esta era una ciudad destruida. Era una ciudad destruida. Nosotros estamos pensando, bueno, ¿dónde vamos a alabar a Dios? En el templo. ¿Qué vamos a hacer? Poner el altar. Pero estamos pensando, ¿dónde vamos a dormir? ¿Qué vamos a comer? ¿De qué vamos a trabajar? Porque era una ciudad desierta, destruida. A muchos quizás les convenía quedarse en Babilonia, porque en Babilonia ya estaba todo sobre ruedas. En Babilonia estaban dominados, pero finalmente tenían seguramente dónde dormir, qué comer, tenían un trabajo, tenían una labor. Mal que mal, se manejaban, pero tenían que ir a este lugar desierto. Una locura. Me encantaría que me conviden un mate. Si me acercan, lo voy a tomar, pero con gusto. Chiquito más. Eso.
Muchas gracias. Entonces, vos fíjate que yo te mencioné una frase. Que volvieron a Jerusalén todos aquellos cuyo espíritu despertó Jehová para ir. Pero pensalo hoy. Es muy emotivo, Mirá que es muy emotivo. Para el pueblo de Israel es muy emotivo volver a su lugar, otra vez construir el templo. Sin duda, tiene gran significado. Todo lo que habían perdido tenían la posibilidad de restaurarlo. Es muy importante. Pero pensándolo a nivel conveniencia, costo-beneficio, es una locura. Tenés que ir a un lugar desierto a empezar de cero. Te hago un paralelismo. Todos estábamos diciendo cómo se terminaba la pandemia, que cuándo se terminará. Yo lo sufrí muchísimo. Adentro de mi casa, buscaba cualquier excusa para salir. Había que ir a comprar, yo iba a comprar. Había que llevar algo, yo lo llevaba. Buscaba cualquier cosa para salir. Pues no, era terrible. ¿Cuándo se terminará la pandemia? Y de repente, cercano a la Navidad, el presidente, como podría haber sido el anterior presidente, como podría haber sido cualquiera, dice, no, bueno, ahora se pueden juntar, y bueno, sin barbijo, en espacio afuera, hay mayor libertad, y bueno, flexibilidad, y vos decís, pensé que esto nunca pasaría, pero de un momento a otro, pasa. Pero a nosotros, cristianos, ¿en qué nos afecta? Nosotros no nos podíamos reunir en los templos, no nos podíamos juntar, y el Zoom, y el Zoom, y el Zoom, y en un momento el Zoom, sacame el Zoom, por favor, no me lo aguanto más. Mirá que hay una hora de fidelidad, pero ya el Zoom para el que lo tiene que generar y para el que tiene que conectarse, se hace tedioso, se hace recontra tedioso. ¿Y cuándo nos vamos a poder juntar? Pero sobre todo, ¿cuándo vamos a poder volver a ir a buscar, a evangelizar? Y los chicos que no son cristianos, los padres cristianos, no son cristianos, ¿qué se van a conectar al Zoom? Es medio raro, ¿viste? Nosotros nos conectamos al Zoom porque sentimos responsabilidad de estar con los hermanos, de estar por lo menos en la misma sala de Zoom. Pero ellos, ¿qué se van a conectar al Zoom? No se van a conectar. Es muy difícil. Algunos se conectan, pero es muy raro. Y todo, te digo, en la clase de la escuelita ahí, no sé, el que la reinventó por Zoom lo felicito. La verdad, lo felicito. Pero la visitación, los chicos que necesitan esa visitación, muchos de los viejitos se conectaban por el Zoom, pero muchos no se podían conectar. Y la verdad que la pandemia no solo que era tediosa, sino que la pandemia también trajo movimiento. Te digo la verdad, la pandemia nos metió dentro de nuestras casas y yo digo, nosotros estamos, créeme esto, nosotros estamos acostumbrados a estar un ratito en casa. No estamos acostumbrados a vivir en casa. Son dos cosas distintas. Porque vos es como que afuera de tu casa, recreás la cabeza, salís, hacés lo que tenés que hacer y cuando venís dispuesto a estar una cantidad de horas despierto, con buena voluntad y después te vas a dormir. Pero no es que vos vivís adentro de tu casa. Vos estás una cantidad de horas adentro de tu casa. Pero ¿qué pasa? Las cosas que estaban a veces en cuanto a todo, algunas cuestiones que estaban flojas en la familia, algunas cosas que estaban flojas en nuestra vida espiritual, algunas cosas que estaban ahí media flojas, bueno, se vino la prueba y la prueba hizo que la casa se viniera abajo. Muchos retrocedieron, se alejaron de Dios. Muchos se fueron a otra iglesia, muchos se separaron, muchos también por el COVID se enfermaron, muchos fallecieron. Y a la iglesia es como que la agarró la pandemia y a ver qué iglesia te quedó, ¿no? Bravo. Entonces, ahora, yo te digo, nosotros te hago un paralelismo. De un momento a otro, Dios despertó el corazón de Ciro y dijo, Ciro, vuelvan a su lugar. Pero no vuelven a Jerusalén de antes, vuelven a este Jerusalén destruido. Hay que empezar de cero. Hay que empezar de cero y para valientes. Número 2, es necesario que vayan todos, porque todos son muy importantes. Los cantores, los levitas, todo esto. Yo te hago el paralelismo. Tenemos que volver a una iglesia que, como te dije, fue sacudida y a lo que quedó de la iglesia a la que íbamos, ¿sí?
Y son necesarios todos, cada uno con los dones que tiene. El maestro, el evangelista, el pastor, las maestras, las evangelistas, las que lideran entre mujeres. Son necesarios todos, cada uno con su don. Vos fíjate que yo puedo, quizás, no sé, vos tenés el don de maestro y estás enseñando en la iglesia y yo no lo tengo y no hay maestro y yo tengo que intentarlo y no tengo el don, no lo voy a hacer. Quizás Dios me puede usar, pero no lo voy a hacer como vos. Y la iglesia se perjudica si no están los dones. Así como este pueblo se perjudicaría sin toda esta gente que trabajaba con los oficios, así la iglesia se perjudicaría sin la gente que tiene los dones. Y vos fíjate esto último. Dice que volvían al lugar y echaban los cimientos de este lugar. Y mucha gente estaba muy contenta, pudimos volver, pero otra gente volvía y le daba lamentación porque no era el mismo lugar que ellos habían dejado. Era un lugar totalmente destruido. Y esto es lo que pasa. Nosotros vamos a volver a la iglesia que nos quedó. Cada uno con los dones que tiene, es necesario que vaya, pero ir volviendo y hacerse cargo de una sociedad, de una iglesia distinta, donde hay que remarla, parece que no van todos. Y número 3, seguramente que vos vayas a la iglesia y tengas muchos recuerdos de muchas cosas que pasaban, que estaban buenas y de gente que veías que no la ves más. Y cosas que estaban buenas que ya no pasan. Y acá te quiero llevar a este punto. Dios quiere hijos e hijas, siervos y siervas dispuestos a volver. Son necesarios para este momento de la iglesia. Hoy lo hablaba Esteban en la mesa y decía, ¿creen que estamos en los últimos tiempos? Sí, estamos en los últimos tiempos. La mayor cantidad de gente se tiene que salvar, pero no salvarse de este momento, se tiene que salvar por la eternidad, porque si no se va a ir al infierno. Pero yo noto una juventud que en cosas no está bien parada y su corazón no está preparado, no está dispuesto a volver. ¿Sabes qué pasa? Y te voy a ser un poco incisivo acá, con cuidado, Hay muchos jóvenes en medio nuestro que entendieron mal el Evangelio. Sin mala voluntad, Sin mala voluntad. Yo te digo a vos, ¿vos querés que Jesús sea tu Salvador? ¿Sí? Bueno, Jesús quiere ser tu Salvador. ¿Le vas a dar lugar en tu vida? Sí. Dale, listo, Jesús es tu Salvador. Listo. ¿Jesús te ama? ¿Vos lo amás a Él? Sí, bueno, entonces listo. ¿Listo? Vos vas al cielo ahora. Así que vos debes saber que amas a Jesús, Jesús también te ama. Jesús quiere ser tu Salvador. Se muere de ganas por ser tu Salvador. Él te ama un montón. Y bueno, ¿vos lo aceptás como Salvador? Bueno, listo, ya está, vas al cielo. Entonces, ya está, ¿ya entendiste? Ahora viví toda tu vida como siempre la vivís. Y Jesús te ama. Y vos lo amás. ¿Te gustan las canciones? Bueno, cantemos canciones. A Dios le gusta que le cante canciones. Ya está. Entonces, ¿sabés qué pasa cuando vienen estos momentos? Vos quizás decís, me quedo en mi casa. Dios me ama, yo lo amo. Me voy al cielo, es mi Salvador. ¿Sabés que está mal entendida la teología? Con la mejor intención, nosotros queremos que la gente se salve. Eso pasa. Cristo murió para salvar y para ser Salvador. Pero a veces está entendido como que nosotros le damos un lugar a Jesús en nuestra vida para seguir viviendo nuestra vida y vivirla como nosotros queremos. Y Jesús es un accesorio de nuestra vida. Entonces, el Señor de mi vida soy yo y Jesús es mi accesorio y es mi Salvador. Pero no es el Evangelio así. El verdadero Evangelio es que Jesucristo murió y vino a salvar al mundo. Y vos, si sos consciente de tu pecado, tenés que acercarte a Cristo con arrepentimiento de pecado, no solo de los mandamientos, de quebrantar los mandamientos, sino un arrepentimiento de vivir tu vida para vos y aceptarlo como Señor de tu vida y empezar a postrar tu vida y a rendir todas las áreas de tu vida cada vez más hacia Cristo. Entonces, cuando vos te arrepentís, Cristo perdona tus pecados
te da su Espíritu Santo y junto con su Espíritu Santo te va transformando y vas rindiendo su vida ante Él como Señor y Salvador de tu vida. Pero no hay Salvador sin Señor. Vos te metés por la gracia de Dios en la salvación. No se mete Cristo en tu vida. Vos tenés el bendito beneficio de poder encontrar la salvación, arrepintiéndote de tus pecados y ahora postrando toda tu vida delante de Él como Señor. Como Señor. Entonces, cuando vos verdaderamente empezás a querer entrar en la salvación y a arrepentirte de tus pecados y tomarlo como Señor, vas a darte cuenta que Dios te da su Espíritu Santo, los pecados te empiezan a pesar, los empezás a querer abandonar, pero también empezás a decir, si Dios es mi Señor, yo tengo que rendir mi vida. Lo que pasa es que tampoco estamos acostumbrados a la palabra Señor, porque acá no hay esclavitud, la esclavitud está abolida, pero un Señor, un amo, no era el amigo de las personas. Las personas se tenían que postrar ante Él y tenían que ordenar su vida en pos de lo que Él quería. Dice que la palabra de Dios, como el esclavo mira en las manos del que es su amo, del que es su Señor, así nuestra alma espera en Jehová. Pero Señor, nosotros estamos atentos a tu dirección. Amo, ¿qué se necesita? Y vino Cristo y dijo, el amo, Cristo con su grandeza. El siervo no sabe lo que hace su amo, yo los he llamado amigos. Pero que Él nos llame amigos no quiere decir que Él deje de ser el Señor. Él es el Señor, el amo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, en el momento de la pospandemia, cuando la iglesia no es lo mismo que antes, cuando se necesitan todos los dones y cuando vamos a volver a un lugar que humanamente no es el más agradable para querer volver, nosotros que tengamos a Cristo como nuestro Señor, vamos a decir, Señor, ¿qué es necesario hacer? Ir allá, vamos para allá. Pero si solo es mi Salvador accesorio de mi vida, no voy a hacer nada. Este es lo que hay que reparar en el corazón de la juventud cristiana en este momento. Te pido que hablas en 2 Corintios 5. Segunda Corintios 5:14. Hay una palabra que significa constreñir, que es apretar y guiar en una dirección. ¿Sí? Lo aprieto y con la presión lo guío en una dirección. Dice que el amor de Cristo nos hace esto. Dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta y nos guía en una dirección. Nos ordena, nos encamina pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos, ¿me podrán contestar esa? Que si uno murió por todos, luego todos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Me entendés el orden de la salvación? ¿Me entendés cómo funciona? Dice, porque el amor de Cristo, su amor, nos guía en una dirección. No es arbitrario. No es que Dios te ama y vos haces lo que vos quieras. No. Dios te ama y te guía con su amor en este sentido. El amor de Cristo nos guía en esta dirección, pensando en esto, que si uno murió, luego todos murieron. Entonces yo conozco a Cristo hoy y mi vida no puede ser igual. Y Cristo es mi accesorio y yo estudio lo que quiero, trabajo de lo que quiero, hago lo que quiero en mi tiempo, voy donde quiero, hay reunión, no voy, hago esto, pero no, el amor de Dios. No. Si el amor de Cristo está en tu vida, el amor de Cristo
te guía en una dirección certera. Si no, no te puedo ayudar. El amor, si el amor de Cristo está en tu vida, el amor de Cristo te guía en una dirección. En esta dirección, pensando en esto. Que si Cristo murió, luego todos murieron. ¿Y qué significaría morir? Yo hoy conozco a Cristo. Me hablan de Cristo, me hablan de mi pecado. Estás perdido. Cristo vino a salvar al mundo, vos querés tener salvación, tenés que arrepentirte de tu vida y entregar tu vida a Cristo. Si te arrepentís y crees en Cristo muriendo en la cruz, vas a ser salvo. Dios va a darte su Espíritu Santo y vas a poder caminar delante de Él. Yo, ¿qué tengo que hacer con mi vida hoy? Según el texto. Morir. Entonces toda la vida que tenía, la tengo que cambiar. Quiere decir entonces que no tengo que saludar más a mi mamá y a mi papá. No, tenés que saludar a tu papá y a tu mamá, pero tenés que entender que todas las cosas que tenés o que tenías, las tenés que empezar paulatinamente a poner todas a los pies de Dios. Al tiempo corto o al tiempo posible, las tenés que empezar a poner a los pies de Dios, porque si uno murió, luego todos murieron. ¿Lo digo yo o lo dice la palabra de Dios? ¿Lo dice? La palabra de Dios. Quiero que sientas que no te estoy manipulando y lo entiendas, porque yo no estoy acá para manipular a nadie. No me importa que piense lo mismo que yo. Sí me importa que piense lo que está escrito. Si tengo algo escrito que te puedo mostrar, te lo muestro. Si no, me callaré la boca. Pero esto lo dice la palabra de Dios. El amor de Cristo nos guía en una dirección pensando en esto y nos compromete en una dirección pensando en esto. Que si uno murió, luego todos murieron. Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El corazón de esta juventud tiene que empezar a cambiar y tiene que reordenarse en su teología. No entendió la salvación. No entendió la salvación. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un problema grande. ¿Por qué? Porque así como hay iglesias que nos predican esto, seguramente que hay iglesias que te dicen, no te ama, vos lo amás. Ahora, yo te digo, ¿lo juzgo? ¿Lo hacen con mala intención? No, seguramente que no. Pero acá tienen que estar los siervos de Dios verdaderos, los que quieren conocer la verdad. Si vos hoy leíste el mismo texto que yo, ya sos tan responsable como yo. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Romanos 5:15 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Lo damos vuelta? Y si no crees con tu boca si no confesares con tu boca que Jesús es el Señor y no crees que Dios lo levantó de los muertos, no serás salvo. Pero si lo crees, lo vivís. Si no, no lo crees. Jesús es el Señor. Si es tu Señor, puede ser tu Salvador. Si no es tu Señor, no te puede ayudar. No te puede ayudar. ¿Entendés la teología en esta noche? Está mal entendida. Ahora, lamentablemente, yo no puedo hacer nada. Me encantaría que solamente se predique en la cristiandad este mensaje. Pero lamentablemente no es el mensaje. Vos puedes encontrar en internet el mensaje que vos quieras escuchar. Pero vos leíste la misma Biblia que yo en esta noche. Sos tan responsable como yo. Cristo en esta noche quiere acomodar nuestro corazón, un corazón dispuesto a volver. Si hay reunión, ¿qué día hay reunión de oración? Miércoles. Cristo es mi Señor. No la puedo dibujar de ninguna manera. ¿Tenés que estudiar? Tenés que estudiar. No, perdóname. ¿Tenés que cursar? Tenés que cursar. Todos cursamos en algún momento de la vida. ¿Tenés que trabajar? ¿No te queda otra? Tenés que trabajar. ¿Qué vas a hacer? Pero tenés la posibilidad de ir. Sos necesario en ese lugar, ¿eh? Es un lugar destruido. Tus dones son necesarios. Sos tan responsable como yo. Ni somos los mejores, ni muchísimo menos. Nosotros, en esta familia que somos 2 personas, lo que intentamos fue esto. Yo trabajo de profesor de música, trabajo hasta las 4.
de las 4 o 5 en adelante no tengo nada para hacer que me ocupe de trabajo ni de estudio. En su momento sí, pero mi vida, mi trabajo lo traté de poner a los pies de Cristo y tener tiempo de las 4 o 5 en adelante para las cosas que sean necesarias de la iglesia. No trabaja hasta más o menos 5 de la tarde, más o menos a esa hora también queda liberada para el mismo. Martes tenemos reunión de oración, tenemos que estar ahí, más en este tiempo, porque Cristo es nuestro Señor. Viernes, reunión de enseñanza de la palabra, sábado, reunión de jóvenes, domingo, cena del Señor. Tenemos que estar ahí. Y el resto del tiempo, y la verdad que hay áreas progresivas de la vida cristiana. Tus amigos empezás a buscarlos en Cristo, encontrás también el discipulado de las personas nuevas que se acercaron, y tu tiempo empieza a cambiar y tu vida empieza a cambiar. ¿Y sabes qué? Terminás siendo muy feliz en el camino. Porque no te propusiste ser feliz como objetivo, te pusiste a Cristo como objetivo. Y en el camino Dios te encuentra con una vida, la verdad, muy feliz. Pero ¿sabes qué es lo más satisfactorio de todo? Encontrarte cara a cara con Cristo un día y decirle: Señor, el tiempo que viví acá, fuiste mi Salvador y fuiste mi Señor. Lo intenté de todo mi corazón. Hay aspectos donde vos vas a ir madurando y creciendo en este conocimiento del Señor. Y Dios va a ir transformándote. Hoy te digo, ¿vamos a Ucrania? Hay un montón que se necesitan salvar. ¿Vamos a Ucrania? No tengas problema de contestarme, no hay problema. Es una dinámica. Y vos me digas: mirá, no. Yo quizás también te diga que no. Pero quizás yo en un momento de mi vida, al hacerlo más mi Señor, y que Él me transforme más, en un momento Dios me muestre. Hay gente que se tiene que salvar en Ucrania, y yo en un lugar que está en guerra, te diga: vamos. Hay gente que va. Hay gente que vive en Ucrania y no se va de Ucrania, se tiene que quedar. Porque hay muchos que se tienen que salvar. Dios se transforma cuando comprendes al Salvador como Salvador. Un corazón dispuesto a volver, ¿sí? Yo no sé si se puede.